Pero la base, a mí, o sea, personalmente es novela, con lo cual el autor se toma sus licencias y construye una obra de ficción sobre esa base de hechos reales. Sí, Sí, yo creo que sí, yo creo que convenimos todos o todas en eso, porque realmente, bueno, una definición clásica, García Gual en la antigüedad novelada lo dice así. Es una ficción, un relato encuadrado en un marco histórico. Es verdad que, claro, como de lejos ese marco histórico, donde no llegan los testigos vivos, es complicado. Yo me puse a escribir una cosa sobre el franquismo y realmente pensé, bueno, la última parte ya comienzo de la transición y tuve que ponerme a investigar. Es que realmente, aunque llegue nuestra memoria personal a un tiempo determinado, incluso necesitamos documentarnos. No sé, es complicado definir, algunos lo señalan como antes de la Segunda Guerra Mundial, en fin, los límites son un poco movedizos, pero yo creo que la definición sí nos sirve, ¿no? Una ficción en primer lugar y está claro que somos escritoras, no somos historiadoras. Eso yo creo que es básico decirlo desde el principio. ¿Que puede utilizarse como herramienta para el conocimiento de la historia o más bien para como aperitivo, como para abrir el como un apetito? acercamiento, ¿no? Sí, sí, pero que esté claro que hacemos ficción e inventamos, es decir, la imaginación, yo creo que de la novela histórica como de cualquier otra narración es un ingrediente fundamental, es decir, la imaginación, por supuesto, es un personaje más que hay que añadirlo siempre, hay que invitarlo siempre a la novela histórica, hay que buscar las fuentes, pero la imaginación tiene que estar ahí al lado danzando. Fijaros que relativo a este tema, Teresa nos está preguntando, ¿sería lo mismo novela histórica e historia novelada? ¿Qué pensáis? yo creo que no. Son dos definiciones distintas. La historia novelada no deja de ser una manera, una forma de contar una historia que ya está documentada y no te puedes salir de ahí, pero tú la cuentas de otra manera diferente para que sea más dinámica o que sea más ligera o que enganche un poco más, pero no te puedes salir de ese marco de esos hechos que están ahí. Y sin embargo, la historia de ficción, tú te basas en unos hechos, pero la imaginación del autor después para desarrollar un drama, un argumento, las historias de varios personajes es libre. ¿Estáis de acuerdo o cómo lo veis? Sí, bueno, es que también en España no hay una tradición de historia novelada. Realmente es menos frecuente, más propio de la literatura anglosajona, Anglosajona. sí, que Sí, es tiene cierto. narradores, historiadores, narradores, y realmente si no buscamos los orígenes, es que la historia nace así. La historia nace como relato, como investigación, y no me estoy remontando a Heródoto, sino realmente en el siglo XVIII es una historia narrada, es decir, realmente está contando y coge un hilo narrativo y entonces a partir de ahí ya se va decantando hacia una disciplina histórica. Pero es verdad que yo creo que la diferencia es esa. En la ficción, la novela, el autor, la autora puede inventar lo que le dé la gana. Yo cuando estaba escribiendo Amar tanta belleza, pues estaba una parte, pues me la llevé a Nápoles, sucedía en Nápoles, y empecé a pensar, bueno, vamos a ver, ¿qué dulces se comen en Nápoles? Voy a investigar un poco. Y digo, pues no tengo ganas de investigar, me voy a inventar un dulce napolitano que se va a llamar corrotón de perro y ya está. ¿Y por qué? Pues porque yo lo valgo, es decir, porque sí, porque esas son las licencias del novelista histórico, es decir, inventarse lo que le dé la gana. Sí. Vi. Pues yo creo que es verdad lo que dice Nieves de que la historia novelada es un género que en España, por desgracia, no se cultiva lo bastante y es una pena. Pero claro, en la historia novelada a mí me parece que es la historia lo que prima, los hechos, los datos, aquello que no puedes eludir, ni puedes darle la vuelta, ni puedes interpretar de otra manera. Mientras que la novela histórica ahí tienes muchísima libertad. Ancha es Castilla. Menos matar a un personaje en un momento en el que no murió, o incluso entonces,
hay gente que lo consigue en estas historias paralelas de la historia, hay que dejar volar la imaginación sobre todo, porque si el lector quiere saber qué pasó en aquel momento con un personaje, le basta ir a la Enciclopedia Británica o a Wikipedia o a donde sea. Y yo creo que si consiguiéramos una amalgama perfecta de ambas, una historia novelada, pero con la tensión y la intriga, el misterio, ese efecto precipicio que tiene la novela histórica, creo que ese sería una buena forma, una buena vía para ir tirando y experimentar un poquito. No sé si estaréis de acuerdo. Yo creo que la historia novelada es un subgénero de la novela histórica. Tienes novela histórica, historia novelada, thriller histórico, etcétera, 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 ¿no? Y la diferencia básicamente estriba que la historia novelada lo que hace es coger unos hechos y unos personajes históricos reales y contarnos lo que ocurrió con ellos, y en el thriller histórico o en la novela policíaca histórica que existe, pues lo que haces es usar un marco histórico real, un momento histórico concreto, para contar una historia de ficción ahí. No sé cómo lo veis. Bueno, yo creo que más bien que está más emparentado la historia. Es decir, si es que casi nos lo pone en la precedencia de los nombres. ¿Qué ponemos primero, historia o novela? ¿Es novela histórica, historia novelada? Yo creo que le damos, en ese orden nos indica de una forma muy sencilla a qué le damos más importancia. Y entonces, si es historia, pues evidentemente tiene que respetar unas fuentes, tiene que respetar unos hechos. La interpretación sí puede ser un poco más libre porque puede haber diferentes interpretaciones a hechos reales y existentes. Pero yo creo que ese orden nos lo da bastante, pues cuando, en qué se pone el acento, ¿en la ficción o en la historia? Sí. Sí. Hay poco que añadir, la verdad. Vale. Sobre esto. Bueno, pues una vez hecha la introducción a qué entendemos por novela histórica, vamos al lío. Para empezar, ya desde el ASA, en los comentarios nos hacían una pregunta. ¿Creéis que, voy a ver si la leo textualmente, notáis o percibís vosotras que los lectores son capaces de notar diferencias si un personaje ha sido desarrollado por un autor o ha sido desarrollado por una autora? Seguro que hay alguna universidad que ha hecho algún estudio. Un estudio sobre esto. Seguro, pero yo no, de verdad yo no encierro aquí al lector y le tapo los ojos y le digo, venga, escucha esta historia y ahora me imagina. No lo sé, no lo sé. Lo que, bueno, puede haber cierta, sí, no lo sé. La verdad es que eso más bien habría que preguntárselo a los lectores. Nuestra percepción quizá pueda estar un poco distorsionada. Es decir, son los lectores los que tienen que decir, ah, sí, pues esto parece, pero claro, tiene que ser una cata ciega. Eso sería sin nombre, sí. Como hacen con la Coca-Cola y la Pepsi, ¿no? Como el aceite, mejor, el aceite. También, Cata el aceite a ver que si sabe distinguir una opicual de una hojiblanca, toma. Pues yo creo que igual de difícil es decir si está escrito por un hombre o por una mujer. Yo creo que la diferencia que puede haber es por las experiencias individuales que puedas poner, que puedas plasmar, o sea, propias en tus personajes. Es la única diferencia que se me ocurre. Yo como mujer puedo tener unas experiencias más cercanas en unas cosas que los hombres. Es lo que ya digo, es la única diferencia que se me ocurre. Si un personaje está bien definido, bien construido y bien desarrollado, no debería haber diferencia. Creo. O sea, nuestro trabajo de escritores, plasmar un personaje creíble, tanto femenino como masculino, con su bagaje emocional, con sus características psicológicas y con su evolución a lo largo de la trama. Voy a lanzar aquí un órdago. Hasta hace poco, relativamente poco, una de las cosas de las que se decía de la novela histórica es que se creaban personajes, por parte de los lectores, que me han comentado a mí, personajes más planos que en otro tipo de
Yo he oído ¿En algún serio? comentario, sí. En ciertas novelas históricas, como que no se ahondaba mucho en la psicología de los personajes. O sea, se hacía más hincapié en los sucesos históricos y en los hechos, con fechas, las novelas bélicas, etcétera, etcétera, y no se ahondaba en la psicología del personaje o su evolución, cosa que de unos años para acá no pasa. O tenemos una forma de escribir diferente o el público nos pide otra cosa diferente. Pero eso, por ejemplo, yo sí que me han hecho el comentario, sí que he oído o he leído comentarios al respecto. ¿Pero Mira, eso era antes o después de Memorias de Adriano? Sí que, vamos, yo sí ¿Qué te lo que... han dicho? Vaya. Mira, yo con respecto a eso tengo una anécdota curiosa. Fue también en Granada, pero no ni en aquellas jornadas ni en ninguna otra, sino bueno, un evento que me invitaron de una asociación de Tres Culturas. Estaba hablando de La predicción del astrólogo, que es una de mis novelas, y había un montón de catedráticos universitarios allí porque eran unas jornadas universitarias, ¿no? Y entonces una catedrática levantó la mano y me dijo, pero tú, ¿cómo te atreves a desarrollar la personalidad de un personaje histórico cuando yo, que soy catedrática de historia y he estudiado la época, no me atrevo a hacerlo? Y entonces mi respuesta fue simple. Es que tú no puedes hacerlo porque eres historiadora y yo sí puedo hacerlo porque soy novelista. Nosotros estamos jugando. Nosotros jugamos. Es un campo de juego maravilloso que incluye 5.000 años de historia y, como dijo Herminia, 300 millones de personajes y podemos desmelenarnos. Y un historiador, claro, no puede, porque como se aparte lo más mínimo o algún colega le encuentre algún renuncio, lo crucifican. A nosotros no. Tenemos ese escudo. Ahora, lo que contemos, por muy trola que sea, tiene que ser creíble, por lo menos para el lector. Y el lector cada vez es más crítico. Sí, sí, yo creo que es algo fundamental. Es decir, al lector hay que respetarlo y desde luego no tratarlo como tonto, porque desde luego el lector siempre te va a dar 100 vueltas, te va a encontrar muchas cosas, le va a dar otras lecturas que tú ni siquiera le habías pensado. Entonces hay que respetar muchísimo la interpretación que luego va a hacer el lector. Pero evidentemente esa catedrática no leía mucho, ¿no? Es decir, Novela histórica, no, desde luego. no, literatura en general, vamos a ver, es que una cosa es la historia, evidentemente, y otra, vamos, yo como formación, yo estudié historia, geografía e historia, y la especialidad en historia del arte. Pero evidentemente luego mi vocación es literaria, es decir, yo me he hecho escritura de novela histórica, pero leyendo literatura, y no solo novela histórica, y no solo textos históricos, sino cualquier cosa, pues desde Santos Maroy a cualquier escritor español, latinoamericano, es decir, cualquier época y cualquier experiencia literaria sirve para formarte. Sin embargo, y para ejercitar tu imaginación y a la vez pues, tomar técnicas y adoptar determinados puntos de vista, pero evidentemente no tiene razón de ser esa comparación. Sin embargo, digo, todavía a día de hoy se lanza en los foros la pregunta de si para escribir novela histórica hace falta ser historiador. Totalmente. No. Y hace poco, ¿verdad, Teo? Hemos participado en una conversación en la que la pregunta de inicio fue esa. Y todavía hay gente que dice que para escribir una buena novela histórica hace falta ser historiador. Pues yo conozco eminentes historiadores que han escrito verdaderas birrias como novela histórica, y eso hay que decirlo. No voy a decir, evidentemente, el nombre. Eso lo dejamos para luego, de récord ya nos lo cuentas. Pero vamos, a mí me pareció una novela reputadísimo, bueno, y además que luego como escritor, como biógrafo, muy ameno y tal, pero luego le falta el aliento novelesco, es decir, luego tienes que contar otra historia y tienes que ver, el narrador es que ve la historia desde otro punto de vista, es decir, no puede ser el punto de vista del historiador, tiene que ser ni el del historiador, ni el de
la idea común que hay sobre la época, ni sobre tu propia época. Es decir, tienes que mirar desde otra forma y tener una mirada propia. Y eso el historiador pues no la tiene, porque tiene la que le obliga pues, el momento historiográfico en el que está desarrollando su labor, y eso es así. Entonces hay, de verdad, eminentes historiadores con novelas que son absolutamente plumbeas. Totalmente. Fijaros con respecto a lo que estábamos comentando de el perfil psicológico, si el lector puede captar que está escrito el personaje por un hombre o una mujer. Teresa, bueno, María Inmaculada decía que ella pensaba que sí, por lo que había leído, y Teresa nos dice que quizá la diferencia sea que ese análisis psicológico que se puede plasmar en cada personaje, al ser mujer, quizá podáis captarlo mejor o entender mejor el perfil. Verás, Teresa, me vais a permitir, yo creo que estoy igual de preparado que Nieves o que Vico o que Herminia para captar el perfil psicológico de un personaje. No sé vosotras qué pensáis. Te falta la retranca femenina. Bueno, la mala leche a veces también, aunque no sea femenina la mala leche, no estoy diciendo eso. No, bueno, pero Flaubert pensaba igual, es decir, Flaubert pues, no se metió en un personaje femenino, no se metió en Emma Bovary de Óticos. Es decir, ¿por qué no nos podemos meter en un personaje masculino? Yo, de hecho, mi primera novela la quise escribir con un personaje masculino. Es decir, un poco a modo de probarme, es decir, quiero meterme en la cabeza de un hombre, cómo piensa un hombre y cómo ve el mundo. No sé, quizá... Ya que voy a ser otra persona, voy a ser lo más distinto a mí posible, ¿no? Sí, vamos a investigar con el lenguaje, pero vamos a investigar también con las vivencias de otra persona. Voy a salir de mí. Escribir es a la vez... Es un poco esquizofrenia, porque a la vez estás saliendo de ti, estás poniendo de ti y a la vez estás saliendo de ti. Entonces es complejo, pero yo creo que, bueno, quizá una diferencia en los relatos, y yo desde luego cuando escribí Amar tanta belleza me propuse esto, y también en La reina del exilio, que los personajes vivieran desde la cotidianidad. Es decir, la cotidianidad quizás no ha sido tan narrada por novelistas, escritores, por hombres, y sí más el aliento épico, las batallas, los duelos. Entonces, yo un poco así a trazo grueso, pero dije que quería escribir un 17 pues sin espadachines y sin tercios de Flandes. Es decir, a veces sí el salir por otras experiencias que no están narradas en la novela histórica, quizás sí pueda ser un definitorio de esa otra mirada que podemos aportar escritoras o en un momento determinado escritores sobre algo que no se ha hecho hasta ese momento. Eso a mí me parece importante lo que ha dicho Herminia. El hecho, yo creo que si hay una diferencia es el hecho de la narración desde otra perspectiva. Me explico. Mi novela está ambientada en la Primera Guerra Mundial, pero no es una novela bélica al uso. O sea, no es una novela de trincheras y soldados. Está narrada desde la otra perspectiva, desde la gente que se quedó detrás en segunda línea. ¿Vale? Entonces, sí que a la hora de elegir narrar un determinado acontecimiento, puedes elegir una mirada u otra. Entonces, la mayoría de las novelas de la Primera Guerra Mundial están contadas desde la perspectiva del soldado y de la trinchera, ¿vale? O desde la perspectiva política de alianzas y de planes y de espionaje y demás. Pero no desde la mirada de, sobre todo, las mujeres, que fueron las que se quedaron en esa segunda línea viviendo esa guerra, que la guerra fue para todos, tanto para los de las trincheras como para los que están detrás. Entonces, a la hora de elegir narrar sobre un hecho concreto, sí que puede haber diferencia entre la mirada desde la que estás narrando. ¿Que un escritor hubiera podido coger mis personajes y narrar desde esa perspectiva? Claro que sí, pero no lo ha elegido. Entonces, la primera elección también de acontecimientos, de historias, yo creo que ahí también es importante y es esa otra mirada de la que habla Herminia. Por eso yo también en mis historias voy cambiando de perspectiva y suelo tratar de alternar hombre-mujer, hombre-mujer. Y si puedo evitar reyes, estrategas, héroes, grandes leyendas históricas, lo evito.
prefiero enfocarlo desde el punto de vista de un médico burgués, una prostituta, un reo de muerte, una salteadora de caminos, para precisamente crear esa especie de caleidoscopio del hombre y la mujer más o menos común y cómo veían ellos la situación de su tiempo. Javi Pellicer nos preguntaba un poco sobre esto y a raíz de lo que estáis comentando me ha surgido una pregunta que luego os plantearé. Javi preguntaba si creéis que hay una diferencia de estilo evidente entre la novela histórica escrita por hombres y la novela histórica escrita por mujeres. Depende de lo que se narre. O sea, depende Pero, de lo que pero ¿quién se la ha leído todas? ¿Quién se la ha Ya. leído todas las de hombre y todas las de mujeres? Es que es muy difícil. Mira, te lo voy a extrapolar a otra cosa. Yo me he leído casi todo Galdós y casi toda Pardo Bazán. Tengo también, ahora si quieres te enseño las obras completas que las tengo ahí. Pero, Hombre, entonces, nos fiamos. se puede realmente distinguir, pues a lo mejor desde una perspectiva más lejana, pues no, pero luego en el tratamiento de determinados personajes, pues sí es verdad que puede haber mayor sensibilidad. Yo una cosa que es, estilísticamente, desde luego, yo creo que no. Es decir, tú coges Galdós y coges Pardo Bazán y lo miras y lo analizas, bueno, el vocabulario que utiliza determinadas cosas, yo creo que no, estilísticamente no. La psicología de los personajes, sí. Yo, por lo que tengo visto haciendo comparativa de literatura de hombres y literatura de mujeres, en las mujeres están más presentes problemas que atañen a la condición femenina. Es decir, si los hombres tratan la condición femenina, evidentemente se trata de algo periférico, de algo pues como cuando Galdós escribe sobre Tristana, es decir, pero realmente es diferente la mirada. Ahora, a nivel estilístico, pues depende también mucho de la exigencia que se imponga el escritor o la escritora. Yo creo que en ese nivel no hay tanta diferencia como en ese tratamiento del tema de las mujeres, de la condición, lo que significa ser mujer ahora, en el siglo XVII, en la época romana, es decir, eso yo creo que sí puede ser como un fósil guía que distinga la obra literaria de hombres escritores y mujeres escritoras. Nieves, Vi, ¿qué pensáis vosotras? Vic. Vale, pues arranco. Yo creo que no es cuestión tanto de perspectiva masculina-femenina. Creo que vivimos una época, sobre todo los autores contemporáneos, en que como somos mucho más libres en nuestros intercambios, en nuestras relaciones, hablamos mucho más a calzón quitado, hombres y mujeres, de muchos temas que nos afectan, han caído muchos tabúes, creo que eso nos ha enriquecido a todos. Tanto la perspectiva de los hombres, que ahora pueden escribir sobre la condición femenina de una manera magistral, como al revés, las mujeres sobre los hombres. Lo único que nos diferencia es la voz o el estilo de cada uno, o quizá la preferencia de cada autor por volver siempre a cierto tipo de problemas o de cierto tipo de personajes, pero no creo que eso quede circunscrito a solamente un género u otro. ¿Nieves? Yo es que sigo diciendo que depende de la elección, o sea, el elegir narrar un acontecimiento concreto desde una perspectiva o desde otra. A ver si me explico. En general, es que esto de hablar de generalidades, pues como siempre hay sus excepciones y demás, ¿no? Pongo un ejemplo. Hablo de los escritores que tenemos aquí al lado, ¿no? Los escritores masculinos suelen Ten cuidado con lo que vas a decir. Sí, elegir unos hechos más épicos o más, no sé cómo decir. Sí, épico es la palabra. Sí, más épicos, por lo menos de lo que he leído, que las escritoras femeninas, que van para otro tipo de mirada. Por lo menos en los últimos libros de historia, o sea, las últimas novelas históricas. Creo que está cambiando un poco el principio. O sea, novela romana
época histórica, creo que sí que hay diferencia de elección de temas o de elección de temas, de elección más de perspectiva de cómo contar esos temas entre unos y otros. No sé si me explico o no, o me estoy liando. Justi está ¿Vale? diciendo que somos más batallescos. Sí, eso no significa que las escritoras no contemos batallas, que eso es otra de los hándicaps que se nos achacan, ¿no? Lo que pasa es que otra cosa es elegir contarlo, ¿vale? Voy con una pregunta que nos hacía hace ya un rato, porque hemos tenido un montón de preguntas y un montón de comentarios. La editora de todos nosotros, Penélope, que anda por aquí. Y ella lanzaba la siguiente pregunta. Decía, os hago una pregunta como editora. ¿Creéis que como mujeres tenéis más dificultad para publicar que los hombres? Sí, sí, sí. Lo digo desde mi experiencia. La vuestra no lo sé, pero yo desde mi experiencia me he tirado muchos años tratando de publicar. Credibilidad, cero. No sé si es que realmente se mete en un saco de subcultura la literatura femenina, que me temo que sí, pero a mí me ha costado mucho, mucho, mucho publicar. Pero verás que haya muchos hombres a los que también les cuesta mucho, mucho, mucho. Claro. Ahora hablo ¿No? yo. Ahora hablan tú. Ve, Ahora hablo todos yo. callados que habla Nieves, por favor. Yo qué sé, No. yo un concurso y yo creo que lo ganaba, de verdad, Entonces no sé. Te digo, Venga, hablo pero que hable, venga. porque a mí no me ha costado publicar. O sea, mi ¡Hala! historia es completamente diferente, ¿no? O sea, es primera novela, primera editorial a la que presento el manuscrito y Dios. publicación, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo no he tenido problema en publicar, pero, ahora estamos en el pero. Después de este año que ha salido, que lleva la novela en librerías y en plataformas y demás, sí que he notado que la mayoría de los lectores que empezaron o que le dieron una oportunidad a mi novela fueron mujeres. ¿Vale? He tenido algún comentario de no, es que me da pereza otra novela sobre mujeres, lector masculino, ¿no? O un lector que dijo que se había terminado la novela y le parecía más una novela romántica que histórica. Que dije yo, ¿qué novela se ha leído? Porque de romanticismo tiene... Muy porque poco. no me interesaba, ¿eh? O sea, a mí no me interesaba escribir una historia de romanticismo en una novela, en la Primera Guerra Mundial. Que todo tiene cabida y una historia romántica estupendamente escrita es una historia estupendamente escrita. Sí, claro. Pero a mí no me interesaba. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo, una vez la novela se fue haciendo más conocida y empecé a tener lectores masculinos, cuando hacían esos lectores una buena reseña de mi novela, sí que otros lectores masculinos se han animado a leerla. Entonces, pensamiento mío, ¿por qué una novela escrita histórica por una mujer, la mayoría de las lectoras le dieron una oportunidad sin tener otro tipo de críticas o sin otro tipo de recomendaciones, pero a los lectores masculinos sí que les dio falta el empujón de otros lectores masculinos para decir, oye, es una buena novela, está muy bien escrita, muy bien documentada, Lanzo la pregunta. ¿Puedo plantear una repregunta sobre esto? Claro. ¿Cómo sabes tú que había menos lectores masculinos que te estuvieran leyendo? El hecho de que haya gente en redes que te diga que no le da una oportunidad no significa más que ese que está en redes es muy cerrado de mente y no le quiere dar otra oportunidad. Pero seguramente que ha habido cientos o miles de lectores masculinos que han leído tu novela porque les ha parecido interesante. A ver, es lo que hablamos de generalidades.
yo cojo una muestra pequeñita, y esa muestra de todas las redes, tanto en los grupos de lectura de Facebook, como grupos de lectura de Mi Ciudad, como feedback de lectores y demás. O sea, lectores masculinos tengo, pero han llegado más tarde. O sea, ¿por qué al principio, en los primeros meses, todo el feedback que me estaba llegando fueron lectoras? O sea, lectoras. Y sin embargo, estos últimos meses sí que estoy teniendo comentarios y mensajes y demás de lectores. Esa es mi sensación, puede estar equivocada, pero es la sensación que yo tengo. Yo creo que es que hay una guetización de la literatura escrita por mujeres, es decir, se le pone una etiqueta y es por mujeres para mujeres. Y eso debemos, por supuesto, dinamitarlo, eso no puede ser. Escribimos para todo el que quiera leer, que se atreva a leer. Entonces, pero realmente yo creo que hay un prejuicio persistente de que las mujeres escriben para las mujeres, o por lo menos en una parte de lectores, y en cambio luego los novelistas de verdad, el canon es masculino. Eso no tiene nada que mirar, por ejemplo, en el boom latinoamericano, en el realismo mágico, García Márquez. ¿Y por qué no Elena Garro, que escribió una novela maravillosa? Vamos a ver, y anterior a García Márquez. Es decir, yo creo que hay una guetización de la literatura de mujeres que se piensa que tiene que ser para mujeres, porque es más sensible, porque trata temas. No, hacemos literatura para gente que quiera leer literatura y ya está. Vic, lleva mucho tiempo callada y me está empezando a dar miedo. No, es que me estáis dando mucha materia de reflexión. Yo voy a hacer aquí un poco una combinación de lo que ha dicho Nieves y de lo que ha dicho Herminia. A la primera pregunta, ¿dificultades para publicar? No, las que me he puesto yo a mí misma. ¿Verdad que envidia me dais? No, ninguna. Además, es que fue, hombre, no culpa mía. Yo creo que quizá no me sentía lo suficientemente fuerte o no tenía bastante aplomo para lanzarme al ruedo abiertamente y publicar. Yo llevo escribiendo toda la vida. Lo que pasa es que con la primera novela, El lirio de fuego, en el 99, quedé finalista de un premio muy importante, literario, español. ¿Qué pasa? Que me llamaron, sí, nos encanta, te la queremos publicar, pero cámbiale el final, ponle un final feliz. La protagonista del Lirio de Fuego es Milady de Winter, de Los Tres Mosqueteros, y la historia de Richelieu y su familia. Y yo les dije, literalmente, señores, ¿se han leído ustedes Los Tres Mosqueteros? No. ¿Cómo pueden ustedes proponerme ese disparate? A Alejandro Dumas no se lo toca, es canon. Pasa lo que pasa cuando pasa y como pasa, y yo eso lo respeto, eso para mí va a misa. Nunca más volví a hablar de ellos. Cuando 20 años después pensé, bueno, ya tengo algunas novelas más en el cajón, vamos a intentarlo. La envió mi agente a unos cuantos editores muy buenos y no hubo ningún problema ni ningún pero, nada. No me cambiaron nada, no quisieron... No hubo ninguna objeción o plantea esto de esta manera o se nota demasiado que lo escribe una mujer que va, quizá por la alternancia de perspectivas masculina y femenina, siempre escritas en primera persona. No hubo ningún problema. Y con la segunda novela, que me hizo mucha gracia ver clasificada en algunos sitios como novela rosa y en otras como novela erótica y en otras como novela de intriga, yo me quedé, pero bueno, ¿estamos hablando de la misma novela? Pues esa tampoco. Se la mandé a mi agente se la mandó a Penélope, no nos conocíamos de nada y al mes Penélope llama a mi agente y le dice, la publicamos, me encanta, nos encanta. Y desde entonces todas las reacciones que he tenido, curiosamente, han sido, en primer lugar, de hombres. Tengo más reseñadores varones que mujeres, por ejemplo. No lo sé por qué, no sé si es porque el personaje o los personajes protagonistas que suelo elegir les atraen, les parecen la típica mujer fatal, histórica. No lo sé, realmente no sé. Pero son hombres los que primero se ponen en contacto conmigo para decirme lo que les ha parecido la novela o hacerme notar alguna cuestión. Pero reseñadores, o sea, reseñadores de blogs, revistas, Sí. etcétera, o lector de a pie. Las dos cosas.
las dos cosas. Y me sorprendió, porque yo también pensé, uff, aquí se dice que en España la novela histórica pues estamos como muy encasilladas y si eres mujer automáticamente te catalogan como escritora de novelita romántica, etc. Pensé, bueno, que me cataloguen como sea, pero que lean y luego se hagan una idea, que es lo que suele pasar. Pero Mucha fijaros, gente... yo es que y perdona que te interrumpa, Vic, yo es que creo que hace no demasiado tiempo, no hace 20 años que hemos superado esto, pero sí hace algunos años que la mujer ha roto una barrera en la novela histórica en España. Ahí tenemos a Colla Valls, ahí tenemos a Nerea Riesco, hay un montón de autoras que tienen una carrera solidísima, que son bestsellers tanto en España como en otros países, que demuestran que realmente esa diferencia, porque de machismos hay todavía mucho que superar y eso es un hecho. Pero esa ruptura de la mujer no tiene cabida en la novela histórica, yo creo que hace un tiempo se superó. Es No una que opinión bastante. personal, ¿eh? Hace Pero bastante tiempo, sí. no que no tenga cabida en la novela histórica, pero sí que es verdad que tienes ese hilo, el equilibrio en el que te meten en un género que tú no has escrito, y hablamos del género romántico, género erótico, porque tu historia no es esa, sí que tenemos más peligro de que nos cataloguen de novela romántica a una novela histórica que un autor masculino no tiene. Porque nos encasillan en otras cosas, Nieves. Sí, pero Porque a ti te encasillan en novela romántica y a mí me encasillan en novela policíaca, Sí, ¿sabes? pero Y entonces, sobre pero a ti te todo cuando uno encasillan no por el empieza. género. Quiero decir, cuando uno empieza y la gente no te conoce de nada, ni ha leído ningún libro tuyo, ni hay otras fuentes de referencia más allá de que has publicado un libro que no sé de qué va, pues la gente, esto lo hacemos todos, se crea sus propias paranoias mentales y a partir de ahí necesitamos encasillar a la gente y que cuadre en algún sitio. ¿Y qué eres? Mujer, esto que va de unas mujeres que son enfermeras, novela romántica. Y yo Pero creo que... ese es el tema. El tema Sí, es bueno, que claro. te encasillan en Pues, otro tipo de género, no por tu género, o sea, no porque seas hombre o mujer. Sin embargo, a nosotras sí, es de lo que va, o sea, es lo que quiero transmitir. O sea, a nosotros nos encasillan o nos tiran para otro género por el hecho de que seamos género femenino. A mí Pero desde ¿tú luego crees que, no. por ejemplo, a Dolores Redondo la encasillaron como novela romántica? No, fue directa a novela policíaca. Pero es que la novela policíaca no tiene, no se mueve en esta zona gris. La histórica y la romántica se puede mover más fácilmente. Yo creo que eso depende de nosotras también, romper un poco esos moldes y esos Claro. esquemas que muchas veces los tenemos demasiado interiorizados y nos coartan a nosotras. Pero estamos viendo problemas, creo que ya no los hay o los hay en mucha menor medida. Depende de nosotras evolucionar, experimentar, atrevernos a hacer otras cosas. Incluso habéis mencionado a Dolores Redondo. Es una persona que toca todos los palos, como Matilde Asensi. Histórica, detectivesca, romántica, gay, llamadlo como queráis, pero... Y todo lo hace bien. Entonces, eso lo podemos hacer todos y cada una de nosotras. No dejarnos encasillar porque nosotros no nos encasillamos a la hora de escribir. Creo que esa sería una forma de liberarnos un poco de ese corsé, valga la expresión histórica. Pregunta Rodrigo que si no pensáis que el encasillamiento viene más de la maquinaria comercial que de los propios lectores. sí, posiblemente una parte también, claro, yo creo que sí, sí. Yo creo que voy a arrojar un dardo a Penélope si está ahí cerca. Yo creo que Penélope no se hubiera atrevido a ponerle la portada de La Reina del Exilio a una novela escrita por un hombre. ¿Te ha cogido ya el dardo o no? Penélope, queremos que te manifiestes en este momento si estás por ahí, ¿vale? Es decir, una señora con un corsé, con un tal, no, yo ¿La creo tienes a mano? ¿Puedes mostrarla para quienes no la hayan visto? no la tengo aquí, qué falta. ¡Ay! Porque es muy bonita.
Solo tengo aquí a Sandor Maray, pero no, mi novela. Es que la tengo en el estudio, este es el cuarto de estar y el estudio lo tengo arriba. Pero sí, sería interesante. Un momento, espera, un momento. Ve por ella, vea por ella. Vea por ella, vea por ella. De todas maneras, hay una parte que sí que es ponerle etiquetas a todo y a veces se etiqueta mal. Sí, claro. ¿Vale? Se etiqueta mal. Y otra parte es darle una oportunidad a una novela sin prejuicios, sin más. O sea, yo me leo una novela porque quiero leerme una historia de cierta época y tal. Sí que hay una pequeña parte, creo todavía, de prejuicios. ¿Una parte pequeña de lectores? Pues sí, pero todavía hay. Vamos, yo estoy convencida. Ahí pueden ayudar mucho los libreros, me parece, a la hora de orientar al lector. Sí, totalmente. Y ahí les incumbe muchísima responsabilidad, porque cuando vamos a una librería muchas veces, ¿qué te apetece comprar? ¿Qué te apetece leer ahora? Pues no sé, mira, solemos decir todos, pues yo acabo de leer esto y me ha gustado por tal o no me ha gustado por tal. Y entonces el librero ya se aferra a eso, es lo fácil. Pero le preguntáis al librero, Acércala a la cámara, Herminia, que se vea bien. Que se vea. Por cierto, que estás diciendo, Penélope, que sí hubiera puesto esa portada si la hubiera escrito un hombre, ¿eh? Bueno, vale. Vamos a aceptar pulpo, ¿no? Mirad, había por aquí una pregunta de Pau, a ver si la encuentro, que me parecía muy interesante. A ver si la veo aquí. Dice, ¿la personalidad de las mujeres, personajes, en un contexto histórico, pueden verse influenciados por temas actuales como el empoderamiento, el enfrentamiento al machismo, por poner dos ejemplos, a la hora de actuar en sus propias historias? ¿Creéis que se puede estar filtrando esa corriente a los personajes femeninos? Sí, vamos a ver, ¿tú cómo puedes pensar fuera de tu cabeza? Es decir, tú evidentemente tienes unos esquemas mentales y tienes unas ideas y si te documentas y tratas de reproducir la mentalidad de una época, pues vas a leer textos, vas incluso a buscar el estilo o sobre todo cómo pensaban esos personajes, pero tú también le vas a aportar lo que tú piensas. Es que si no, no lo escribirías tú. Es decir, tú no vas a hacer un pastiche recogiendo trozos de crónica y haciendo una novela o de textos de siglos anteriores. Tú estás escribiendo tú y estás expresando tu visión del mundo e incluso una utopía de pasado. Es decir, ¿esto pudo haber sido? Pues a lo mejor no, pero quiero que hubiera pasado. Es decir, siempre todo lo estás filtrando a través de ti misma, de tu experiencia, de lo que sabes, de lo que ignoras, de lo que imaginas, de lo que sueñas y de lo que has estudiado. Entonces es inevitable. Es decir, es inevitable proporcionarle ese filtro y esas ideas que tú tengas. Otra cosa es que, a ver, ideas se van a filtrar, está claro. O sea, al final nosotros reproducimos experiencias propias y de otros en nuestro contexto histórico, que es este. Intentamos ponernos en la piel de unos personajes que han vivido hace X años, pero algo se filtra. Otra cosa es que metas la pata como se ha metido en ciertas acciones o sucesos que es imposible que en cierta época histórica pasen esas mujeres, por ejemplo, o esas niñas, o lo que sea. Ahí sí que hay que tener cierto cuidado. ¿Vale? Anacronismos. Sí, mira, esto en este siglo es imposible que una mujer pueda hacer esto en estas circunstancias. A lo mejor en otras sí, pero en estas no. Y ahí sí que tenemos que tener especial cuidado. No por ser políticamente correctos o intentar escribir algo para el gran público se puede caer en ciertos errores, creo. No sé cómo lo veis. Hombre, yo voy a disentir un poquito en esto, quizá porque llevo 30 años viviendo en Europa Central y trabajando fuera, leyendo muchísima novela alemana, austríaca, suiza, rusa, húngara. Esto de la corrección política, aquí se lo pasan por el forro del diccionario. Dicho en claro. Esto del empoderamiento de la mujer es algo que sí, es música de fondo, pero afecta mucho más a otros géneros. El ensayo, la historia, los estudios históricos, bajo otro prisma, más moderno, en fin.
Pero a la novela histórica y a la novela en general, yo creo que no, por lo menos aquí. Es un poco una perspectiva diferente de la vuestra, no es que sea opuesta, sino que un poco la complementa. A mí, por ejemplo, quizá porque, para empezar, elijo personajes protagonistas masculinos y femeninos que ya son de rompe y rasga, tienen tanta personalidad que yo puedo aportarles muy poco, solo puedo tratar de dejarlos hablar. No les puedo encasquetar ningún molde de corrección política, porque ellos mismos lo harían pedazos. Son iconoclastas, son políticamente incorrectos, todos ellos. El cardenal Richelieu, por favor, Milady, por favor. No. Mi última personaje protagonista, Julia d'Aubigny, espadachina, la primera diva contralto de la ópera, bisexual, travestida. ¿Qué le vamos a enseñar a esa señora de empoderamiento? ¿Qué vamos a decir nosotros? A callar y aprender de ella hace 400, 300 años. Y ya lo hacían ella y muchas otras mujeres. Esa es la perspectiva que yo quería aportar nada más, desde el punto de vista de fuera de España, que creo que todavía estamos un poquito en pañales en eso. Le estamos dando una importancia desproporcionada a algunas cosas y no es eso lo que va a perdurar el día de mañana para los lectores de dentro de 20 o 30 años. Bueno, es que yo creo que en ese sentido España lleva retraso con respecto a Europa en ese aspecto y en algunos otros. Va en nuestra idiosincrasia todo ese retraso bueno, por temas políticos y demás que ya sabemos por dónde van. Hace un rato... Un amuniano barogiano. No estoy de acuerdo porque estamos peor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? No, peor no, pero evolucionamos a otro ritmo. Sí, yo creo que estamos con respecto a algunos aspectos. Es verdad que en otros España es un país en el que con todo lo que nos queda ganar de igualdad está muy avanzado con respecto a muchos. Sí. Pero también es cierto que en cuanto a determinadas mentalidades, los roles, por ejemplo, sí nos cuesta más romperlos. Y hay algunas cosas que, desde mi punto de vista, todavía tienen que mejorar mucho, ¿no? Pero bueno, sería entrar en otro debate. Voy a aprovechar para decir algo que quizá esté fuera de lugar, pero no puedo resistirme. Nieves está jugando el tipo todos los días en primera línea con la epidemia. O sea, la corrección política de palabra se queda muy, muy, muy pequeñita ante un ejemplo así. Lo estamos viendo, lo estáis viviendo vosotros, lo que debe ser el empoderamiento. Sí, bueno. Nieves, todo directo, o sea. A ver, estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, yo creo que ni somos héroes ni estamos cumpliendo con lo que hemos elegido a nivel laboral y como forma de vida, porque hay ciertos trabajos que son una forma de vida, no es solo una obligación laboral. Entonces, esta es nuestra forma de vida y estamos ahí porque eso hemos elegido. Pero cuando pase todo esto hay mucho que analizar y mucho que depurar y mucho que pedir. Pero eso con tiempo. Pero será otra historia. No, vamos, yo si queréis estamos más tiempo, ¿eh? Llevamos ya 1 hora aquí. ¡Qué pesado! Sí. Hay muchos temas. Sí. Hay una cosa que no quiero dejar en el tintero. Comentamos eso y luego decidimos si queréis estar un ratito más o si tenéis que marchar, pues cortamos. Hace un rato, en la charla... ¿A dónde nos vamos a marchar? No sé, yo qué sé. Igual tienes planes para esta tarde, Herminia. No. Vale, pues entonces eso quiere decir que Herminia está por la labor de quedarse un ratito. Bueno, yo lo que del tema, venga. Vale. Si no, nos quedamos las 3 horas aquí. Sí, no, yo no tengo nada que hacer tampoco. Además estoy en buena compañía, o sea que... comentábamos hace un rato, ya como media hora o así, que hay una cierta deriva de la novela histórica, que la novela histórica ha cambiado, ¿vale? Que antes era temas mucho más épicos, más varoniles, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más batallas, más tal. Pero que eso ha ido cambiando y está cambiando con el tiempo.
¿pensáis que se debe precisamente a la irrupción de tanta autora maravillosa dentro de la novela histórica? Yo creo que no solo por la escritora, es que yo creo que la forma de ver la vida y la historia está cambiando. Es decir, no podemos ver, ahora realmente vemos la historia como que lo más importante son una batalla, un general, o realmente es la vida, la sustancia de la vida, lo que es importante y lo que se juega cada día, Nieves, en su trabajo, no eso lo importante. Es decir, yo creo que cambia también porque cambia nuestra forma de entender la vida, que nos entendemos como seres vulnerables, como seres ligados en una sociedad, y no es el príncipe, el héroe, lo imaginamos con mayúsculas, lo importante, la reina, el rey, no, sino vamos a ver de qué están hechas nuestras vidas y cómo se ponen en contacto ahora y hace los años que sea de nuestra ficción. Yo creo que es que ha cambiado nuestra percepción de lo que es el ser humano, lo que está en sociedad y lo que es realmente importante en la vida y por tanto digno de ser narrado. Es que desde pequeña la pregunta esta que te dicen, si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a qué época histórica te gustaría volver? ¿Qué quieres ver? ¿A quién quieres conocer? Etcétera. Y yo desde pequeñita siempre he querido saber cómo vivían el día a día las personas en diferentes épocas históricas, pero no un hecho concreto o un personaje concreto. Yo quería saber cómo se hacía pan hace 3.000 años, cómo vivían en las casas de adobe, ese tipo de cosas a mí era lo que me llamaba la atención. ¿Vale? Pues yo a mis alumnos les digo siempre, mira, si encontráis una máquina del tiempo, no os subáis, ¿eh? Cualquier tiempo pasado fue peor. Fue peor. Fue peor, sí. Si sois chicas, peor todavía. Sí, o sea, que no se me ocurra, ¿eh? O sea, cualquier máquina del tiempo, olvidadla. Sí, pero estos pequeños detalles, esas elaboraciones cotidianas, a mí yo es lo que quisiera ver. Pero además es que ¿sabes qué pasa, Nieves? Que justo eso es lo más difícil de encontrar a la hora de una documentación. Claro, sí. La vida cotidiana a veces se escapa las cosas. Complicadísimo. Sí. Pero te pasa eso y yo que busco documentación sobre temas médicos y demás, pues hay ciertas cosas que dices, madre mía, ¿de dónde voy a encontrar yo cómo te hacía la dilución esta de no sé qué manera? Esas cosas, esos detalles, pero es lo que más mola. Me encanta. Acaban de hacer Eva Martín un preguntón fantástico que ahora os plantearé, pero Vic, tú todavía no has hablado de eso. Eso quiero decir yo, Vic, le toca a Vic. Pues yo estoy de acuerdo con vosotras en que es el aspecto humano lo que importa. Si vemos ahora cuáles son las novelas que a nosotras, lectoras modernas, nos emocionan, de novela histórica escrita hace 100, 200 años, por ejemplo, Guerra y Paz, a que a vosotros no os emociona el cruce de Beresina, pero sí os emociona la muerte del príncipe Andrei. O, por ejemplo, cuando rompe con Natasha y a Natasha se le viene encima la depresión de su vida. Es ese tipo de historias. O, por ejemplo, en Trafalgar, de Galdós. Es la historia de este chavalín la que nos importa. ¿Qué pasa con él? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus esperanzas? Y yo creo que eso es lo que va a perdurar también de la novela que estamos escribiendo ahora. Y en cuanto a la máquina del tiempo, pues a mí siempre me despertó más curiosidad cómo educaban a los niños antiguamente. Cómo les enseñaban a cazar en el Paleolítico. Cómo les enseñaban, por ejemplo, a ser los perfectos caballeros galantes de la Edad Media. Cómo despertaban ellos una vocación para que esos chicos fueran por su propio pie al convento y se tiraran allí el resto de sus vidas. Eso es lo que me interesa, cómo se moldeaba una mente infantil en cada uno de los periodos de la historia. Y eso también es un aspecto humano. Hay una cosa que siempre digo, y a mí me parece que es un resumen perfecto, es que la historia en mayúsculas avanza gracias a las historias en minúscula de cada persona. Entonces, yo no quiero narrar la historia en mayúscula, yo quiero narrar las historias que dan pie a la historia. Entonces, bueno... ¿Por qué somos como somos? Exactamente. Cada emoción conlleva una decisión
Entonces, creo que las decisiones más importantes de la historia están basadas en las emociones humanas, en cierto momento. Y eso es lo que hace avanzar y eso es lo que queda escrito. Y tenemos que ir a indagar cuál ha sido esa emoción, qué ha sentido esa persona para decidir lo que decidió en ese momento. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ¿No? la máquina emocional es muy primitiva y somos iguales. Las emociones no cambian. Lo que cambia es el contexto histórico y ese contexto material y esas decisiones políticas. En el fondo, eso es lo que nos está luego modelando y nos está diciendo. Pero las personas, yo era reticente a creer en eso, pero yo creo que por eso nos podemos poner en la cabeza o en el corazón de personajes históricos, porque yo creo que el amor, el odio, la envidia, los celos, esa maquinaria emocional es ancestral, es decir, está ahí y realmente no ha evolucionado al nivel... No, si no digo que evolucione, si en eso no hemos cambiado. Sí, sí. Yo estoy muy de acuerdo contigo en eso que dices, Hermina, y de hecho lo interesante precisamente de la novela histórica es justo eso, es decir, somos los mismos ahora y hace 2000 años y actuamos igual y nos mueven las mismas pasiones y metemos la pata exactamente en los mismos puntos porque nos movemos por los mismos impulsos. Y eso es lo fascinante y lo terrible al mismo tiempo de la novela histórica. Sí. Y por eso funciona, en gran parte. Claro. Eso, en gran parte es ese... El lector se identifica, sí. Sí, totalmente. Vamos a dar todavía un poquito más de intriga a la pregunta de Eva. La vamos a dejar ahí en barbecho porque hace ya mucho rato Gonzalo nos preguntaba, lanzaba una pregunta para que hablarais de en qué proyecto estáis metidas y qué personaje de vuestras novelas es el que más os ha costado trabajar. ¿Quién empieza? Yo podría contároslo, pero después tendría que mataros. Bueno, Nunca hablo de proyectos. En ese caso prefiero que no lo cuentes. No. Estoy en un... No. Es que acabo de publicar en febrero La voz y la espada. En marzo acabo de autopublicar en inglés una novela que escribí en inglés medieval. Y ahora estoy a 10 días de terminar una novela y enviársela a mi agente. Y hasta que no está lista y he puesto el punto final, nadie sabe, nadie lee. Penélope sabe, es la única. Pero es que a Penélope no le puedo negar nada, a la editora. Pero por lo demás, nada, es también histórica, también está situada en el barroco, esta vez tardío, también está situada en Europa, y es una novela donde prima la acción, y otra vez sin ningún adjetivo. Eso es cuanto puedo decir. Es una novela coral. Una novela coral. No hay un protagonista, son 20 y se van pasando el testigo. Y ahora, por 25 pesetas, podéis dar las respuestas que queráis. Venga, Nada, yo me sigo quedando en la Primera Guerra Mundial, que creo que todavía tengo mucho que contar de aquella época. Y dar voz a lo que le comentaba al principio a Vic fuera de grabación, que hay historias fascinantes, desconocidas, y ahí estoy en ello. Pues yo estoy en un momento Y, es decir, bifurcación. ¿Para dónde me tiro? ¿Para qué precipicio? Es decir, tengo ahí un montón de ideas, un montón de cosas y realmente me está costando centrarme en un proyecto narrativo. Y por eso estoy cerrando proyectos de ensayo que tengo. Un libro voy a publicar sobre escritoras de la ilustración, pero no es narrativo, sino que eso es una recopilación sobre escritoras de la ilustración en España. Pero lo que es narración, lo que es creación, pues estoy en un camino que se bifurca hacia dos proyectos que tengo y todavía no me he decidido realmente por ninguno de ellos. Y luego respecto, bueno, preguntaba también por el personaje. Por el personaje que más os había costado, sí. Claro, yo tengo que elegir de la novela que tengo, porque no tengo más. Entonces, yo creo que el personaje más complejo que tengo, y como es el más complejo, es el que más quebraderos de cabeza me dio, es el de Bert Hinault,
Una de las enfermeras protagonistas de la novela, porque creo que tiene muchas aristas y ha sido complicado. Los otros personajes tienen emociones más fuertes, y cuando tú creas una emoción fuerte, a mí me resulta más fácil dirigir a mis personajes cuando tienen algún aspecto más fuerte en el carácter. Bert tiene muchas cositas y yo creo que es el más difícil. Herminia, Pues yo personajes así que me hayan costado, no, porque si me cuesta hacerlos, los tiro, los arrumbo. Es decir, ¿para qué quiero un personaje que me dé el tostón? Yo pues hago cosas que me gusten, que me sienta cómoda y que lo haga decir lo que yo quiera, pero eso de que te tiranice el personaje, vaya hombre, ya nos tiranizan bastante las circunstancias que nos rodean como para dejarnos que nos tiranice un personaje, no. Si me da problemas, adiós, bye. ¿De la última novela o de todas? Hacía una pregunta en concreto de una novela, pero bueno, tú lánzate y de la que tengas. Ay. Ay. De la primera, pues mi personaje favorito histórico y el amor platónico de mi vida, el cardenal Richelieu. Porque es un personaje tan complejo, con tantas luces y tantas sombras, tan extraordinario, tan sutil, que es muy, muy difícil hacerle justicia. Sobre todo porque tiene una faceta donde es muy fácil caer en la exageración, en el gran guiñol, en la parodia, y eso no quería hacerlo de ninguna manera, porque le tengo un respeto enorme. Como puede que sepáis, el cardenal Richelieu sufría de locura congénita. Él, su padre y la mitad de sus hermanos, por no decir todos, estaban locos de atar, literalmente. O sea, había uno que se creía Dios Padre, él, Richelieu mismo, se creía un caballo y relinchaba y se ponía a galopar y luego no se acordaba de sus ataques. Es muy, muy difícil describir eso sin caer en el ridículo o en el morbo. Y eso es algo que intento evitar a toda costa. Porque es un personaje también, por otra parte, que impone mucho, muy digno, sumamente inteligente, y no puedes reducirlo a esas facetas o que el lector se quede solo con eso. Y de la nueva novela, yo es que me encariño con todos los personajes, pero hay un personaje real, todos son reales, pero este es más real que otros, y es un tenor odioso. Os va a sonar de algunos escándalos recientes. Este era un tenor que se tiraba a cuanta bailarina se le ponía por delante. Las acosaba, las hostigaba, y si ellas no cedían, pues perdían el trabajo. En fin, luego él se vanagloriaba de que era el Don Juan del teatro y tal. Y bueno, mi protagonista le da una lección que nunca olvida, dejémoslo ahí. Y esa es una escena que disfruté mucho escribiendo, porque cuando tuve que escribir a ese tenor tenía ganas de estrangularlo. Y fue muy difícil. Fijaros que yo con respecto a eso estoy un poco en la línea de Herminia, pero no tanto, quiero decir. A mí a veces me cuesta más trabajar un personaje que otro por sus connotaciones psicológicas, sobre todo, ¿no? Que es realmente lo que nos cuesta darle al personaje, ¿no? Lo difícil del personaje es su psicología. Pero es que yo creo que es tan fascinante crear al personaje que las dificultades las llevo bien. Quiero decir, una de las cosas por las que yo escribo novela histórica es precisamente por lo que me aporta a nivel personal, ¿no? Por lo que aprendo, por lo que antes comentábamos, ¿no? Es que seguimos siendo los mismos, cometemos los mismos errores, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando encuentro un personaje que precisamente es difícil, ese es el personaje interesante. Ese, el personaje que hace lo que hacen todos y que es más o menos sencillote, pues ese es el de relleno. Pero el protagonista es el personaje difícil. Por lo tanto, que me den todos los personajes difíciles posibles. Que con esos es con los que se crean buenas novelas históricas. ¿O no? Sí. De acuerdo, sí. Vale. La pregunta de Eva. ¿Qué libro recordáis haber leído la primera protagonista femenina? Es decir,
de todos los libros que habéis leído, ¿cuál fue el primero que leísteis cuya protagonista era femenina? Histórica. O no histórica. Es que iba a Pero decir, ya que estamos en novela histórica, venga, histórica. No, yo iba a decir Puck. Así que- yo, Sherezade de las Mil y una Las noches. mil y una noches. Sí, y claro, es toda una narradora de primer orden, es una seductora, pero seductora por la palabra. Yo creo que eso me debió marcar, aunque en realidad me lo leí en una versión de estas de Bruguera, con un tipo cómic y con odaliscas así de tipo años 50, etcétera. Pero sí, yo creo que es Sherezade el primer... Bueno, y realmente el primer libro que recuerdo haber leído, yo creo que no tenía más de 5 o 6 años. Cuando... ¿Y te metiste con 5 o 6 años con las mil y una noches? No, pero era una versión infantil, una versión Vale, de vale. estas que tenía una parte de cómic y otra de texto. Era una Vale, versión, vale. hombre, y además súper censurada. Es decir, es que Ya me lo puedo imaginar. sí, porque cuando le pone los cuernos con el visir al sultán, dice, es que lo había hecho, no sé, o sea, que lo había engañado a nivel político, una cosa así como Sí, muy bueno, claro. light, muy light, pero en fin. Sí, yo creo que Sherezade fue mi mentora como personaje y también como narradora. Vaya, Nieves, vaya. vi. Pues yo creo que la de novela histórica con personaje, o sea, protagonista femenino, el recuerdo que me viene es el del clan del oso cavernario. Ayla. Sí, o sea, como protagonista absoluto, vamos, de la novela. ¿No? O sea, como un protagonista femenino así potente, es la que se me viene a la mente, la primera. ¿Y tú, Vi? No sé quién fue primero, el huevo o la gallina. Milady de los Tres Mosqueteros, desde luego, eso me marcó para toda la vida. Bueno, Y pero luego, Milady no es protagonista en Los Tres Mosqueteros. sí lo es. Desde el principio hasta el final, es la que marca la pauta de todo lo que sucede. Ella es el desencadenante de todo. Bueno, pero una cosa es que sea el desencadenante y otra cosa es que sea el protagonista de la historia. Sí, yo creo que Milady es un poco como el conde Drácula, que aparece muy poco en la novela, pero planea sobre toda la historia. Eso es magistral. Y la que realmente me influyó, no sé cuál leí antes, Los Tres Mosqueteros o Yo, Claudio. Yo tenía 7 añitos y mi familia me dejó quedarme hasta medianoche despierta viendo la serie. ¿Os acordáis de la serie Yo, Claudio, no? Con 7 añitos. Sí, sí. Menudo favor me hicieron, ¿no? Y con los dos rombos famosos y la escena Sí, donde Calígula sí, sí. le abre el vientre a su hermana, en fin, bueno. Pues Lidia, la mujer de Augusto. Yo, Me quedó grabada. el primer personaje masculino, perdón, femenino protagonista ha sido Leonor de Aquitania. Hay muchas novelas escritas sobre Leonor, que por cierto fue una mujer avanzadísima a su tiempo. Lo que tú decías hace un rato, Vic, enséñale a Leonor de Aquitania sobre empoderamiento, ¿no? Si no la conocéis, desde luego tenéis que buscar para leer sobre Leonor porque es una maravilla. La Leona de Aquitania, de Kinkel. Es una pasada. Sí. Bien, ahora, como dijimos, venga, que igual nos quedamos un rato, pero tenéis que hacernos preguntas. Pues la gente se ha puesto. Así que vamos a ello. Decía Teresa, ¿sois fieles a una época o más bien os gusta ir dando saltos? Yo ya digo que mis novelas cada una están en una época diferente, porque es lo que me gusta. Dar saltos para arriba y para abajo. Yo también, yo soy de esa opinión. Mi primera novela histórica está ambientada en el siglo IV después de Cristo, es decir, en el tránsito del paganismo al cristianismo. Luego me pasé al siglo XVII con María de Zaya y Ana Caro Mayén. Y ahora pues con La Reina del Exilio pues al siglo XIX de cabeza, o sea que lo mío es variar, porque es que si no, no tiene gracia, no te puedes especializar en una época hasta reventarla. Bueno, en mi opinión, no sé. Sí, no, yo opino igual. Aprendes más tú. Claro, claro. Pero yo creo, Herminia, que eso va justamente por eso, ¿no? Porque por qué enfoque... O sea, ¿yo por qué escribo novela histórica? Porque aprendo, porque alucino con lo que leo y entonces, joder, es que esto mola. Yo estoy viendo un documental del canal de Historia, cuando daban documentales de historia y no de alienígenas,
Y cada 2 por 3 decía, es que ahí hay una novela. Y entonces me apuntaba un montón de cosas para luego ponerme a investigar, ¿no? Y entonces yo siempre he ido dando saltos. Nieves. Bueno, Nieves ya comentaba que sigue en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, pero por eso, porque se me quedaron historias estupendas que en la primera fase de documentación, que digo, es que esto lo tengo que sacar, porque lo tengo que sacar, y todavía estoy ahí. Pero yo, por ejemplo, bueno, tú lo sabes, no soy una escritora de género. O sea, yo soy soy una contadora de historias, entonces igual hago un relato de fantasía como infantil, como depende de la historia que quiera contar. De momento me quedo en la Primera Guerra Mundial porque tengo todavía historias que contar, pero ya veremos después. Pues yo también salto un poco. Prefiero volver siempre al barroco porque esa es la época en la que me siento más cómoda, más a gusto, por la que tengo quizá más nostalgia. Ahí están mis 3 personajes históricos favoritos y me gusta volver a visitarlos cada tanto, pero también he escrito y autopublicado una medieval del siglo XIII y tengo un par de comedias macabras contemporáneas, un poco distópicas, así que pues un poquito como dice Herminia, saltando a donde más apetezca. Rodrigo nos preguntaba hace un rato si en algún momento habéis llegado a cambiar, o por lo menos incluyo yo, la posibilidad de cambiar el género de un personaje, de masculino a femenino o al contrario. ¿Os ha surgido la necesidad, os lo habéis planteado en algún momento? Es que yo pensaba que este personaje tenía que ser masculino, pero si lo hago femenino, no sé qué. No se me ha dado el caso. Mi historia está pensada con unos personajes que hacen avanzar la trama y están definidos desde el principio. Entonces, es que tú haces lo que hay que hacer, que es planificar. Claro, sí, claro. Sí. No, yo tampoco, no he tenido ningún caso de travestismo. Personajístico. De repente, ningún Orlando, no se me ha cruzado ningún Orlando por ahí, por la narrativa. No. ¿Y tú, Vic? Pues la pregunta me parece fantástica y me está dando mucho que pensar. Me la apunto para próximas novelas, ¿eh? Me pregunto si el lector que la ha planteado no escribe también. Debería. Sí, Rodrigo es escritor, sí. Ah, pues, sí. Pues la ha invocado, ¿eh? De momento, sí, es una pregunta fantástica. Pero fíjate, yo creo que, igual yo lo he planteado mal, lo que yo entiendo no es que a lo largo del transcurso de la novela el personaje empiece siendo masculino y termine travestido o cambiando de género, sino que tú hayas pensado, voy a utilizar este personaje en concreto y lo hayas visualizado como masculino o femenino, pero a medida que trabajabas en tu novela te hayas dado cuenta de que si le cambiabas el género, la cosa funcionaba mejor. Creo que la pregunta iba por ahí, o al menos así la entendí yo. Sí, yo también la he entendido así. Yo lo he entendido también, a pesar de que he citado a Orlando. Yo creo que no, yo creo que te imaginan los personajes ya corporalmente. No sé vosotros, yo que tengo una imaginación lingüística, evidentemente, pero también muy visual. Tú lo estás viendo y estás viendo cómo es tu personaje, ¿no? ¿No lo veis vosotros, vuestro personaje físicamente, aunque no tenga una caracterización fotográfica, pero sí lo estás viendo y sabes cómo es y cómo se mueve, no sé, yo creo que eso no se me ha dado el caso. Ni a mí nunca. Lógico, vamos. Que cada personaje tiene sus características psicológicas dentro de su género, de su marco histórico y de sus experiencias vitales y no se me ha dado el caso. A mí tampoco, pero porque primero no suelo introducir personajes inventados. Todos suelen ser históricos y suelen estar bien documentados. Así que ahí no me puedo inventar nada. Y luego porque soy de esas escritoras de brújula, mapa, GPS y lupa. O sea, cuando empiezo a escribir tengo el desglose de la novela por capítulos, por escenas, por párrafos, por voces narrativas, lugar, tiempo, todo. Qué fuerte. Tú eres de las mías, tú eres de las mías. Tengo que estar allí. Tú eres de las mías, sí señor.
Sí, sí, ya sabía yo que aquí había una corriente de afinidad, Vicky, esto era evidente. Óyeme, una pregunta que se me ocurrió hace un rato. Estábamos hablando sobre la creación de personajes masculinos, personajes femeninos, tal. Se me ocurrió, ¿os sentís más cómodos, más cómodas? Perdonad que utilicen siempre el masculino, pero como no estoy acostumbrado a estar en una mesa Bienvenido solo sea. con mujeres, pues me perdonáis. ¿Os sentís más cómodas creando personajes conocidos o personajes desconocidos con los que puedes hacer lo que quieras? ¿Qué te resulta más fácil de trabajar? No, este personaje histórico voy a indagar sobre él y voy a reconstruir su personalidad, o este personaje ficticio o bien histórico del que no sabemos prácticamente nada y puedo inventarme lo que quiera. Yo tengo la teoría de que los personajes son míos. Es decir, yo escribo de Isabel II, pero Isabel II no es Isabel II. Para eso te vas a la monografía de Isabel Bourdiel y te empapa de cómo era, de su acción política y todo. Es decir, yo no tengo empacho en cogiendo datos y teniendo referencia en un personaje histórico real, pues inventarme y dar mi perspectiva y crear un personaje. Y decir, no, esta es mi Isabel II y ya está. Ay, es que no era así, es que tal y cual. Vale, pues es mía. Tú escribe tú tu novela. Vamos, el que me lo ponga los peros, le digo, escribe tú tu novela y das tu versión y escribe eso. Y partiendo de la idea de eso, de que es una ficción, y realmente tienes derecho como autor a dar tu punto de vista, tu versión, tu narración y hacer con el personaje no todo lo posible, pero tienes un margen de libertad bastante amplio y si no te sientes cómodo escribiendo, pues no escribas, es que eso es algo. Tienes que sentirte cómodo escribiendo y disfrutar y hacer que ese personaje pues sea lo que tú quieras que sea. Chicas, las Nieves. A mí sí que me limita un poco escribir sobre un personaje histórico, teniéndolo de protagonista, ¿vale? Porque me tengo que ceñir a cierta personalidad o cierto modo de actuar, entonces esa limitación está. Dónde estuvo, cuándo, con quién se relacionó y demás. Mis protagonistas, menos Irene Curie, pero que pasa un poquito al final de la novela a segundo plano, el resto son personajes inventados. Basados, igual hay un personaje que está basado en un hecho en un personaje histórico, pero su vida es ficticia y el personaje es ficticio. Sí que me siento más cómoda por eso, pero quizá porque me falte un poco de bagaje o experiencia o no lo sé. O atrevimiento. O atrevimiento también, claro, es que es primera novela, entonces tengo lo que tengo. Sí que ahí tengo personajes históricos que se van entrelazando con las protagonistas, pero las protagonistas principales son ficticios. En mi caso son en un 99,9% personajes reales, bien documentados, sobre los que ya se han escrito a veces auténticas enciclopedias. En otros casos son personajes igualmente auténticos sobre los que hay más leyendas y rumores que realidad. Para el caso de mi protagonista actual, Julia Daubigny tenía panfletos de la época, canciones de la época, las óperas que compusieron para ella, que inspiró ella, y algunas cartas, y algunos diálogos y algunas escenas y anécdotas que te ponen los pelos como escarpias. Si no lo lees allí en esos documentos de la época, no te lo crees. Entonces, cuando yo me enamoro de un personaje así y empiezo a tirar del hilo y empiezo a descubrir tantas facetas, tanta riqueza, tanta coherencia dentro de lo sorprendente que sea un personaje, yo me siento muy pequeñita. ¿Qué voy a enmendarle la plana ni tratar de hacerle hacer algo que no hizo o de sentir algo que probablemente no sintió? Yo solo estoy allí para atar los cabos. Sí, pero al final lo que tú estás dando, Vic, es tu visión sobre ese personaje. No es el personaje per se. Sí y no. En el caso de Julia es su vida.
desde su nacimiento. Lo que me he limitado a hacer ha sido tratar de explicar por qué llega a hacer algunas de las cosas absolutamente espeluznantes e increíbles que hace en la vida. ¿Por qué? ¿Cómo una mujer se puede ver empujada a hacer esas cosas y que resulte creíble y que un lector hoy día lo comprenda y siga simpatizando con ella, o por lo menos empatizando con ella, que diga, pues si fuera mi hermana habría hecho lo mismo? Eso es lo que yo intento hacer, acercar ese personaje a la época moderna, pero sin sacarlo de su época. Creo que eso sería un error y tratar de poner lo menos posible de mí misma. En el caso de Julia fue un poco difícil, se confundió. Ella es cantante, yo he cantado muchos años en un coro, ella era espadachina, yo sé esgrima, en fin. Pero trato de respetarlos en la medida de lo posible y no hacerlos míos y regurgitarlos, en el buen sentido de la palabra, con mi propio sello, no. Que hablen ellos. Lo de, a mí me parece que es maravilloso, y lo que se debe hacer en una novela con un personaje que, aunque el lector le espante o le desagrade o le ponga los pelos de punta una acción de un personaje, entienda por qué lo ha hecho, el motivo que hay detrás. Me parece que eso es maravilloso. Bueno, al fin y al cabo eso es lo que todos terminamos buscando, ¿no? Que el lector vea que mi personaje es un cabrón, pero diga, yo hubiera sido un cabrón igual que tú en esas circunstancias, básicamente. Es el punto al que queremos llevar al lector, porque al final lo que queremos hacer es manipular al lector y moverlo y llevarlo a donde a nosotros nos interesa, ¿no? Y tocarle la fibra sensible en ese sentido. En fin, bueno, la última pregunta que nos han lanzado, ya no tenemos más preguntas, la gente ya se cansó de preguntar, llevamos hora y media de charla. Si queréis preguntar algo más, estáis a tiempo, porque esta es la última que tenemos. Venga. Teresa preguntaba, ¿habéis aprendido de vosotras mismas durante el proceso de escritura? Pregunta muy interesante. Sí, siempre se aprende algo de lo que tú le das a los personajes. Naturalmente hay algo de ti, evidentemente, y eso que a lo mejor ni siquiera sabías que estaba. Yo creo que sí, incluso en el personaje de mi primera novela, hombre, en parte estoy ahí yo también, y en algunos personajes diseminados, no por completo, pero yo creo que si pones algo en cada personaje y aprendes de ti mismo, incluso a veces exorcizas algunas cosas de ti misma que no te gustan o que nunca has querido confesarte a ti misma. Yo creo que los vas poniendo como miguitas de pan, de pulgarcito en las novelas, y yo creo que sí, aprendes de ti, porque si después de escribir una novela no has aprendido algo sobre ti mismo, no sé, que ha escrito exactamente, no sé, literatura quizá no sé, me parece complicado. Yo creo que es que cada historia que escribes repites un poco el camino del héroe. O sea, cada proyecto que acabas empiezas a avanzar como el camino del héroe y no terminas como empiezas. Porque los proyectos son duros, porque tienes que salvar muchos obstáculos, porque con cada experiencia tú cambias y es eso, o sea, al final tú cambias con cada proyecto un poquito. Creo que sí, que muy bien definido. nos Me influye. parece fantástico, Nieves, lo que has dicho. Sí, nos influyen nuestros personajes, nos influyen lo que hemos escrito, nos ayuda a mejorar, y creo que también, no sé si a vosotras os ha pasado, incluso antes de empezar a escribir, digamos en serio, una novela. Vosotras antes de empezar a escribir, ¿no solíais de vez en cuando os topabais con algún problema o alguna dificultad que no sabíais muy bien cómo enfocar, no os preguntabais qué haría en mi lugar tal personaje que me cae muy bien? Eso es lo que hago yo. ¿Vosotras también? No, yo las veo muy distantes de mis... No, como personaje no me identifico en sus decisiones. No, a mí no me pasa. A lo mejor te sirve para hacer justo lo contrario, ¿no? Es una opción.
No, yo sí, de los héroes que teníamos de niños, de las novelas de aventuras o de, voy a decir, qué sé, a los 5, las novelas de los 5, ¿no? Y decir, pues claro, yo me gustaría ser tan valiente como ellos, o bueno. ¿Quién quería ser? ¿Quién quería ser, Nieves? De los 5, menos Tim, ¿quién quería ser? Yo es que siempre he sido Jorge. Ah, yo también. Yo quería ser Jorge. Creo que todas queríamos ser. Porque Ana, menuda pavisosa. Ana era Claro, yo no sé si yo aprendo cosas de mí en cada novela. Lo que sí creo es que evoluciono como persona con cada novela. ¿No os pasa eso a vosotras? Sí, sí, es lo que ha dicho Vic también, de que cambias después de escribir algo. Sí, yo creo que ser diferente. Sí, yo creo. Sí. Cuando has matado a alguien, hay un antes y un después. Sí, aunque totalmente. solo sea literariamente, vamos a confesarlo, somos asesinos en totalmente serie. cierto. Eso es una realidad. Yo tengo una pregunta para los lectores, si se puede. Sí, pero es que, verás, hemos dicho, es la última pregunta, y han dicho, no os vais, y nos han lanzado otro montón más. ¡Bien! Así que, si os parece, continuamos, ¿queréis? Sí. Venga, ¿Sí? venga. A por ellos, que son pocos y huyen. Hasta la hora de la cena. Había una pregunta de Ambarí que se me había pasado a mí, la tenía anotada y se me pasó, y la ha vuelto a hacer, así que voy con ella la primera. Hemos hablado mucho en la charla de los personajes y de los sentimientos, pero tiene una curiosidad con respecto a los escenarios. ¿Cómo pintamos los escenarios históricos cuando ya no son los mismos? Con detallitos. A ver, yo siempre digo que el escenario histórico que enmarca una novela tienes que poner mucho cuidado en el atrezo. O sea, que cualquier pequeño detalle que tú aportes a la narración, por más leve que sea, aporta mucha riqueza. Es como una pintura, ¿vale? Cuanto más atrezo, cuanto más detalle, más vas a meter al lector en tu historia. Y son detalles que no tienen por qué ser evidentes, ¿vale? Son los ingredientes de una persona que está cocinando, el material en el que está hecha la cocina, la que está cocinando. Esos pequeños detalles me parece que enriquecen muchísimo la visión global de la historia. Sí, estoy de acuerdo. Y tienes que acudir a documentación. Eso, evidentemente, ahí la imaginación no te cubre. Tienes que buscar datos concretos si quieres que sea una novela histórica de verdad. Luego, evidentemente, darle un sentido no tiene que estar relacionado con lo que estás contando y que tenga un significado. Pero tienes que acudir, tienes que leer mucho, tienes que acudir a documentación para decir, bueno, es que esto era de esta materia, no de la otra, el tipo de tejido era esto, o el vidrio que se utilizaba era de esta forma. Es decir, sí, tienes que tener esos detalles y eso, la labor previa de documentación es ahí importante. No puedes saltar, ese paso no te lo puedes saltar. Y es importante para crear esa atmósfera. Sí, estoy de acuerdo. Yo tengo la suerte de que generalmente el 90% de los escenarios donde transcurren mis novelas existen. Palacios, paisajes, pueblos, catedrales, catacumbas, ríos. Y yo voy allí, en la época del año en que transcurre esa escena. Si es invierno, si es verano, porque el sol no brilla siempre de la misma manera, ni ilumina las mismas cosas. Eso es algo que para darle un sabor auténtico, de alguna manera, tú te lo tienes que creer, porque si no el lector no se lo va a creer. Entonces yo suelo visitar todos esos lugares. En lo que más dinero me he gastado siempre ha sido en guías privadas, para recorridos privados de castillos y esas cosas, mapas grabados de la época cuando algo ha cambiado. Pero, por ejemplo, cuando yo describí en la primera novela la escena del asesinato del duque de Guisa,
su sala, la alcoba del rey donde fue asesinado, se ha conservado tal cual. Hasta la mancha de sangre está en el suelo. De nuevo, ¿qué lecciones voy a dar yo? Voy a describir lo que veo, porque si a mí me emociona, al lector le va a emocionar. Exactamente, ni más ni menos. Pero lo que decía Nieves de añadir cosas como de los 5 sentidos, del tacto, el aroma de ciertas especias, de ciertas plantas que ya no las utilizamos, desgraciadamente, por ejemplo, en la botica casera, ¿no? Y ellos sí sabían, ellos vivían rodeados de aromas, en muchos casos mucho más fuertes, y de sabores y de tactos. Las telas eran mucho más ásperas, no era esta mezcla de viscosa, poliéster, que es como si no llevaras puesto nada, ¿no? Los trajes pesaban, los miriñaques y las enaguas apretaban, y los corsés ni te cuento, y las pelucas les picaban y les daban calor en la cabeza. Esos son los detalles, como dice Nieves, que dan autenticidad, pero para eso hay que haberlo probado, y yo trato de probarlo todo. Es cierto que en ocasiones hay cosas que se escapan por completo, ¿no? La teoría literaria habla a la hora de describir de 2 opciones de observación para la escritura, para una descripción. Una sería la observación directa, que es la que hace Vic, yo me voy allí en el momento del año que toque, y otra es la observación indirecta. No puedo ir porque ya no existe, y entonces la única opción que tengo es, por un lado, la investigación, y por otro, la observación de aquellos aspectos similares a lo que se conoce, ¿no? Sí, entonces buscas información pues sobre unos, pues, yo qué sé, imaginaros que cuando yo escribía mi primera novela, que es sobre Esparta. De Esparta quedan literalmente 4 piedras una al lado de otra, no queda nada más. Pero ¿cómo era un templo? Pues te vas a los templos de Atenas y más o menos pues eran iguales, ¿no? Entonces recreas sobre lo conocido. No te queda otra opción. Sí, pero eso tiene su riesgo, ¿eh? Claro, claro. Es conocida la anécdota de Flaubert, que para Salambó se plantó en Cartago y describió luego en su paisaje las chumberas, claro, chumberas que vienen de América, claro, el nopal americano. Claro. Entonces, yo creo que es fundamental cotejarlo siempre con el texto, con la documentación histórica que tenemos, ¿eh? Es verdad que si te puedes permitir, como Vic, ir a los palacios, ir a los paisajes y eso, pero claro, siempre teniendo luego la referencia, teniendo ese cotejo documental importante. A mí me lo han preguntado, me han preguntado varias veces si había podido ir a Verdún para describir el paisaje de Verdún, y yo no he estado en Verdún. Pero yo me voy siempre a mis lugares y a mis paisajes. Primero leo mucha documentación, pero luego me voy allí. Me voy y me sumerjo en el barro y huelo el cloro y siento cómo los cristales de nieve con el viento chocan contra mi piel en una tormenta. O sea, al final te vas allí y luego ya lo describes. Nos preguntaba María Inmaculada, si tienes un día bueno, ¿cuántas horas le dedicas a la escritura? Yo las que pueda. Si el día es bueno y estoy enganchado, si puedo hacer 10 horas, hago 10 horas. Bueno, sí, yo las que pueda también, sí, evidentemente. Y no más porque no tiene más el día. Pero sí, yo le dedico, no tengo horario fijo. Prefiero madrugar, desde luego, y ponerme a primera hora y tener horas de la mañana. Pero luego por la tarde, si estoy en algo que me interesa y me da la hora de cenar y no me doy cuenta de que estoy en algo. Sí, yo todo, sí. Pues yo es que como me siento en el ordenador y a los 10 minutos y escribir 4 frases, viene uno, mamá, ¿me ayudas con los deberes? Mamá, ¿me corriges esto? Vuelves a escribir 4 frases. Mamá, no me funciona no sé qué. ¿Dónde está? Concepto así, puerta, ¿no? Si voy sumando ratito, pues igual hago alguna hora seguida, pero... Yo eso lo tengo muy claro. Yo también soy mami, pero pasa que, claro, mis hijos ya son muy grandes, pero de pequeño
tengo una nota muy tierna que mi hijo me lo metió por debajo de la puerta. Mamá, soy yo, ¿me puedes abrir? Porque yo cuando me cierro la puerta, evidentemente cuando estaba mi marido fuera, claro, no. Es como en la ducha. Digo, bueno, me puede llamar, bueno, ya porque no está, Obama, me puede llamar, o sea, tengo tres, digo, si hay un director de editorial, una tal, pero el Papa, Obama y vamos, y nadie más, 3 personas que me pueden llamar, me interrumpí. Aparte de eso, no quiero interrupciones. Es mi tiempo, es mi vida, no quiero. Vic. Pues cuando trabajo, poco y nada escribo. Tengo la cabeza totalmente ocupada en la interpretación y eso, cuando no estás en cabina interpretando, estás preparándote la reunión del día siguiente con un tocho así de glosarios técnicos en 5 idiomas que te tienes que empollar como si fueras el delegado mismo experto que va a estar ahí en la reunión, porque te va a estar escuchando y no le puedes dar gato por liebre. O sea, cuando trabajo, imposible. Y pueden pasar semanas y semanas en las que no escriba ni un renglón. Cuando tengo tiempo, según, como escribo a mano, puedo escribir en cualquier lugar. Realmente me da lo mismo. Si tengo 10 horas, pues me pondría las 10 horas. Lo que pasa es que yo no tengo hijos, pero tengo un peludo que es un labrador. Entonces no tiene cerebro, pero tiene 2 estómagos y cada 2 por 3 me viene pidiendo algo. Y si no, pues es alguien de mi familia. Que ya es la hora de comer, deja eso de una vez. La dura vida del escritor, ¿verdad? Eso Tenemos que derecho a quejarnos. Ahora que nadie nos oye, ¿no? Sí, sí. Y de nuevo, última pregunta. Vic, tú tenías una pendiente para los que nos están viendo, ¿vale? La hacemos Sí. ahora al final. Última pregunta, de Mariló. ¿Hay algún personaje histórico que tengáis vetado y hayáis dicho sobre este no voy a escribir nunca? Yo es que no he vetado nada. Ni yo. Ni personaje, ni escena, ni época histórica. Si surge, surge y allá vamos. Yo creo que sí. Yo creo que sobre Hitler no escribiría nunca. No trataría nunca de comprenderlo, no trataría nunca de buscar las motivaciones de sus acciones, no me permitiría pensar en él como personaje literario. Yo creo que sí tengo ciertas líneas rojas, sobre todo esa, de tipo ético fuerte. Es decir, sobre Hitler yo no escribiría nada. Ni siquiera para matarlo. Ni siquiera, no, porque mi cabeza no le va a dar ese tiempo histórico, literario añadido que no se merece. Pero puedes usarlo como antagonista. No, Ni eso. ni eso, ni agua, ni agua. Al búnker de vuelta. Vic. A ver, ya hemos confesado que somos unos asesinos en serio. En serio, Que ¿por qué sí, no vamos a sí. confesarlo todo? Somos unos psicópatas. mirones, unos mirones. Nos encanta el exhibicionismo histórico, nos va el morbo, nos encantan las anécdotas escabrosas. Yo no tengo tabúes. Yo me puedo meter con quien sea. Si mañana mi editora, Penélope, tápate los oídos, si me pide que escriba sobre Nerón, pues escribo. Si me pide que escriba sobre Stalin, me va a costar, pero escribo. Yo creo que no hay retos, pero no hay tabúes. Muy cierto. Muy bien. Bueno, pues para terminar, Vic, que tú tenías la pregunta esta para el personal. A ver, que... Y probablemente mis compañeras de pluma también tengan alguna, pero ahí va, la primera. ¿Sobre qué os gustaría a los lectores que escribiéramos? ¿Qué es aquella novela que os gustaría leer? ¿O qué es lo que más os atrae de una novela? ¿Qué es lo que más os satisface, os llena, os recompensa por el esfuerzo de leer una novela? Vale, decir, quien vea esto, aunque el vídeo ya esté grabado, puede dejar su comentario, que lo iremos viendo. Y lo leeremos. ¿Vale? Prometido. Vale, ahí queda una pregunta. ¿De qué te gustaría leer una novela? ¿De quién te gustaría leer una novela? ¿De qué época te gustaría leer una novela? Herminia, ¿tú quieres decirle algo a la gente? Yo me gustaría preguntarle a los lectores qué no les gusta encontrarse en las novelas históricas. Muy bien. Es decir, ¿qué detestan de las novelas históricas? Que a veces, muchas veces, seguro que lo hacemos, somos persistentes en el error. ¿Qué no les gusta de la novela histórica?
a lectores que evidentemente que la leen, no a gente ajena a ese arduo oficio de lector. Es decir, qué no les gusta o qué error recurrente tenemos los escritores de novela histórica. Ahí va, ahí queda. Nieves. Pues a mí me gustaría preguntarles si se hacen una imagen determinada del escritor de la novela que están leyendo y luego cuando lo conocen se cae o difiere mucho de la imagen que tenían de esa persona. Bueno, lo voy a dejar ahí. Vale, y yo voy a cerrar con otra pregunta. ¿Qué estáis haciendo que no estáis abriendo vuestra librería online favorita y estáis comprando los libros de estas tres mujeres? Y de este señor. ¿A qué estáis esperando? Chicas, señoras mías, un gustazo haber estado estas 2 horas con vosotros, porque son las 8 menos 10, llevamos 2 horas de charla que han pasado como si fuera un suspiro. Y no ha corrido la sangre, ¿eh? Bueno, al principio un poco. No ha corrido. Luego ya se calmó la cosa. Que de verdad, que cuando queráis repetimos, porque ha sido una charla, creo que maravillosa. Espero que todos los que nos habéis acompañado pues hayáis disfrutado. Si no habéis hecho más preguntas, pues habéis sido tontos, porque hemos estado aquí para eso. Y no perdáis la próxima charla, que será el sábado a las 6 de la tarde, una charla en la que participarán José Manuel Aparicio, Ignacio del Valle, Javier Pellicer, Francisco Narla y volveré a estar yo por medio, que alguien tiene que estar. Nos pregunta Teo, antes de que cortemos, Teresa, que si podemos enseñar los libros por cámara, por favor. Que yo lo tengo aquí. Yo, como lo he hecho ya, es decir... Ahí está el de Nieves. Pero enséñalo otra vez, Herminia. Yo me aparto y allí tenéis los míos también. Mira, lo hacemos todas a la vez. Venga. La reina del exilio. Qué mal. Tengo que ensayar, venga. Señores, señoras, señoritas, caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de cuarentena. Muchísimas gracias. 1000 besos, sois geniales y nos vemos, hablamos, ¿vale? Gracias. Besos para todos, cuidaros, no salgáis de casa, a los lectores. sed buenos. Y a vosotras, Nieves, encantada de haberos conocido. Herminia, encantada y enhorabuena por el premio. Fijaros, nos está pidiendo Mariló la lectura de un capítulo por cada una de las autoras, para que vayáis pensando en hacer cosas. Nos vemos el sábado. Un abrazo. Adiós. Chao. Vale, pues listo. Se acabó la emisión. Teo, muchísimas gracias. Herminia se nos ha ido ya. Herminia se nos ha ido. Oye, me lo he pasado fenomenal. Es la primera vez que hago esto. He perdido mi virginidad tertuliana. Y la verdad es que me lo he pasado fenomenal. Sí, una charla muy interesante. Súper interesante. Yo he estado muy a gusto y tengo que aprender muchísimo de Teo no, porque ya he aprendido mucho, pero de ti, Vicky, y de Herminia, mogollón. Yo tengo que aprender de todos vosotros. Ha sido una charla, de verdad, una charla espectacular. O sea, me ha parecido maravillosa. Es que menudos lectores, y menudas preguntas. Que esos son la mitad del muy partido. Interesante. Sí. La verdad es que fenomenal. Muy a gusto. En fin, chicas. Cuidaos muchísimo. Nada, igualmente, Nieve, por favor, Sí. ¿vale? Y Vi, oye, que a ver si vienes y nos tomamos un café o un En algo, cuanto ¿no? se pueda viajar, si yo soy una Sí, peripatética, sí, lo que sí. pasa es que ahora me pilló esto en Hungría, menos mal digo, y no puedo, no puede ser, como no vaya nadando. Pues nada, cuidaros mucho. Madre mía. Y nos vemos prontito. Tú ¿vale? también. Y Hasta muy cuando pronto. queráis una videoconferencia de estas para nosotros, también carga las pilas. Pues genial, Sí, pues sí. genial. Y ahí le metemos caña a Penélope. Ah, hombre, por supuesto. Besos. Venga, ¡Besos! besito. Me despido, Chao. chao.